Y una semana más estamos en Chilena FM en conjunto con TV Parque para conversar con el director del Parque de la Ciencia de Santo Domingo, el profesor Juan Campino Bunster, a quien saludamos. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, como siempre, a este habitual espacio semanal. Un agrado estar aquí, por Luis, claro que sí. Por supuesto, bueno, la revolución industrial ha ocupado los últimos programas que hemos estado realizando acá en esta sección y ya vamos llegando a la parte final de aquello y probablemente con alguna salida y con algunas legados, descubrimientos e inventos que nos deja esta revolución industrial hasta el momento en que ya hoy día, en pleno siglo XXI, varios de ellos están absolutamente vigentes, Juan Campino. Bueno, como estamos ya terminando este ciclo de programas respecto de la revolución industrial, vendrán otros después. Es bueno decir que esta revolución comenzó a principio del siglo XVIII, 1700 y algo, ¿no? Con la famosa máquina de vapor, que el que la hizo en realidad no fue el que se llevó los aplausos, sino que fue James Watt que la mejoró. Era tan ineficiente, en fin. Luego de eso vinieron otros inventos. Por ejemplo, la electricidad de Edison, las ampolletas de Edison y todo lo relacionado con la electricidad. Una máquina es algo que uno ve y la puede desarmar y mira lo que tiene de malo y la arregla. Así es. Un motor en general. Pero cuando ya entramos en el tema de la electricidad, la cuestión cambia, porque la electricidad es algo que nosotros no percibimos. Vemos la luz, sí, pero no vemos cómo llega la luz, por dónde llega la luz. Entonces, como hoy día vamos a hablar de la radio y del teléfono, es interesante explicarle a la audiencia, a usted señora, señor que nos está viendo, cómo fue esto de que la radio podía transmitir sin cables. Y hay mucha gente que hoy día ni se lo imagina. La televisión llega a nuestra casa, ¿no es cierto? Puede estar miles de kilómetros separados de la electricidad con un simple panel solar y tú puedes recibir la señal. ¿Cómo llega la señal de televisión, de radio, de radar, en fin, todas estas cuestiones? En forma inalámbrica. Y como vamos a mencionar al amigo Tesla y al amigo Marconi, es importante ver cuáles fueron los aportes que ellos hicieron a esto. Bueno, antes de entrar en eso, quisiera explicar lo que son las ondas. ¿Qué usan las ondas, no es cierto? Sí. ¿Cuál es el concepto de las ondas? De las longitudes de onda, por ejemplo. Todo emite ondas, ¿no es cierto? Si yo te estoy viendo tu cara, es porque la luz se refleja en tu cara y hacia mis ojos vienen ondas lumínicas, por decirlo así. Entonces, estas son procesadas por el cerebro y yo puedo entender qué es lo que tengo al frente. Pero las ondas de radio son distintas. Las ondas de radio que se manejan en una longitud de onda entre los 380 y 700 nanómetros. Esa es la definición. Pero hay otras longitudes de onda que se manejan en otras frecuencias. Sí. Por ejemplo, los microondas. Son ondas muy cortitas, de longitud de onda muy cortita. Claro, ¿cuándo vemos las microondas? Cuando preparamos algo en el microondas nuestro. Que por algo se llama microondas, ¿no? Claro, por supuesto. Y nosotros ni nos estamos imaginando lo que está ocurriendo allá dentro del microondas. Lo que sí entendemos es que si lo enchufamos y ponemos algo para entibiar, lo podemos sacar después de un rato y ya está con una temperatura mayor. Los rayos X, por ejemplo, también, de ondas chiquititas. Entramos a un hospital y nos damos en fin, nos tomamos unos rayos de lo que sea, claro, pero no estamos entendiendo nada. Entonces, estas ondas se trasladan en el aire y se trasladan en el vacío. ¿Cómo un astronauta que está a miles de kilómetros de distancia puede estar escuchando o viendo la cara de un hijo que está en la pantalla de televisión que tiene? Porque hay ondas electromagnéticas que llegan a la velocidad de la luz, que se desplazan estas ondas, y llega a la vista de este caballero allá en una nave espacial. sí. Por lo tanto, los que descubrieron las ondas no fueron ni Tesla ni Marconi, que son los inventores de la radio, sino que fue un señor de apellido Hearst y otro de apellido Maxwell. James Clerk Maxwell y Heinrich Hertz. Correcto. Entonces ellos inventaron esto que existían, pero no sabían qué hacer con ella. Claro. Entonces el mérito, en el caso de la radio, viene de aquellos que dijeron vamos a usar estas ondas y vamos a transmitir a través, en el caso de la onda de radio, a donde quiera que sea. ¿Cuál fue el mérito de...? Porque fueron dos, a mi juicio, los artífices. Marconi fue un hombre, igual que Edison, comerciante. Fue un hombre con mentalidad para ganar plata, digamos Claro. así.
fue Era un empresario. un empresario, Sí. un hombre reconocido socialmente, que tenía laboratorios y que llegó a tener un montón de empresas de comunicación a lo largo del mundo, porque esa fue la verdad. Y cada vez que él se presentaba a hacer una exposición, porque lo contrataban mucho para que convenciera a los franceses, por ejemplo, lo llamaron y le dijeron, explíquenos este milagro que usted hace aquí. Y él explicó, y por supuesto que cobraba por las visitas, y muchísimo más cobraba por las instalaciones que hacía. Ujú. Entonces, él fue el hombre comercial. Él tuvo la astucia de tener las patentes, porque tú no puedes hacer algo hoy ni antes si no tienen las patentes. Las patentes caducan, claro, y después ya queda libre para que la gente ocupe esos inventos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es el mérito de Marconi? A mi juicio, que simplemente tomó ciertos conocimientos que entregaron Tesla, Maxwell y Hertz, y él, en un paquete con todas estas cuestiones, simplemente desarrolló lo que eran las ondas de radio. Claro. Ahora, este Marconi era un chico, un muchachito, tenía 21 años cuando... Bastante joven, ¿no? Sí, claro, cuando inventó esto. Por supuesto que después, en el transcurso de su vida, lo fue mejorando este invento que era la radio. Pero ¿cuál fue el hito de Marconi? El Marconi, eso, que tomó patentes que él tenía, Sí. otras patentes que las tomó hacia la mala un poco, y él inventó este aparato que era un transmisor Sí. y un receptor, qué sé yo, en la cuadra del lado, que tú hablabas aquí y sin ningún cable Claro. llegabas a donde querías llegar. Pero tuvo su transmisión internacional también, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue después de muchos años. Sí. Esto estoy hablando de 1870 por ahí. Ya. Entonces, cuando uno habla de Marconi, está hablando de una persona, ¿no es cierto? Es como el que mete el gol en el partido, sí, es una persona. Pero esa persona, sin las otras 10 que lo acompañan, no puede meter un gol. Claro. Pero de quién es el gol fue del famoso, qué sé yo, Y no acordamos de él. y lo ponen en la radio y le dan el premio porque fue el goleador. Pero esto es algo similar, pero que hay un equipo potente detrás. Yo me pregunto, ¿cuánta gente no ayudó a James Webb, Sí, a este tema de la máquina de vapor? claro. James Watt, quiero decir. ¿Cuánta gente? Eran, yo no sé si miles, pero había mucha gente que estaba pendiente de él, eran sus empleados, eran profesores universitarios, era un destacamento de gente que lo ayudaron a mejorar la máquina de vapor. Así es. Pero el mérito es de él. A él, el que vemos en los libros, a él es él. Entonces, uno que está un poco acostumbrado a investigar un poco más que lo que te dice la televisión o el diario, uno se da cuenta que habían equipos en todo su entorno que lo ayudaban. Así es. El mismo Edison, Thomas Edison, ese era más vivaracho porque patentes de otros las hacía propia. Claro. Y se lleva los créditos Y se llevaba los créditos, reconocimientos. y ¿no? vendía las patentes, porque tú puedes ser dueño de una patente y no quieres explotar lo que inventaste y vendes la patente. Claro. Y otro lo puede hacer. Bueno, él hacía todo eso. ¿Quién estaba detrás del amigo Edison? Universidades, habían laboratorios por todos lados. Claro. Y finalmente aparece la ampolleta. Eso no fue que él un día se despertó iluminado y... Porque se le prendió la ampolleta, ¿no es cierto? Claro, Claro. y mezcló una serie de cosas y salió la ampolleta. No, Claro. esos fueron estudios y de mucha discusión por lo demás. Pero él, en sus manos, la hizo prender, me imagino yo, y simplemente él dijo, esta ampolleta la inventé yo y ahí quedó. Claro. Y eso lo inmortalizó. Y a quienes llamaban para que iluminara Berlín y otras ciudades enteras, no era a la empresa más chica que estaba haciendo lo mismo, era Edison. Claro. Porque eso le daba la garantía de una marca reconocida para llevar a efecto el proyecto. Por ¿no? supuesto. Los medios de difusión en aquella época eran más o menos Claro. no como ahora, que tú haces algo y inmediatamente ya lo sabe el mundo entero. Entonces él tenía su publicidad y tenía todo su equipo para que la gente se emocionara con él y le diera trabajo en el mundo entero, porque esa es la verdad de lo que él hizo. En Chile, tú has narrado en estos micrófonos la famosa turbina esta, Sí, claro. que instaló en cerca de Lota. Claro, exactamente, con Isidora Goyenechea. Claro, para sacar el carbón de las minas y sacar en fin. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso cuando uno habla de esto. Ahora, este hombre fue el que usó las patentes porque eran de él, otras que las consiguió por ahí. Él fue el que comercializó, él fue el que influyó Sí. en la gente para que usaran la radio. Comenzaban los programas de radio a ser entretenidos. Sí, bueno, la radio quiero decirte que parte en 1920 en Estados Unidos, en Pittsburgh. Claro. Tenemos la primera estación de radio en la cual Marconi tuvo que ver. Quería pedirte un minuto porque además tú decías que Marconi tuvo pega en muchas partes de trabajo. Como instalando radios también tuvo mucho trabajo y una de esas fue la Radio Vaticano. Mira, Fíjate que el 12 de febrero de 1931 él inaugura las transmisiones y estaba en esa época gobernando la Iglesia Católica Pío XI. Pero quien queda a cargo de la Radio Vaticano es el obispo Pacelli.
que años después se convirtió, fíjate tú, en Pío XII. Ah, mira qué interesante. Y esos papas tuvieron la posibilidad de que su voz llegara no solamente alrededor del Vaticano, sino que no se escuchara en el mundo entero. Acuérdate que estas figuras eran consideradas medias semisagradas en su época, por lo tanto que la gente lo escuchara por radio lo consideraban casi algo divino. Divino, exactamente. Y yo entiendo que Marconi hizo eso como agradecimiento, porque lo instaló gratis, según lo que uno lee, ¿Ya? como agradecimiento al gran Dios, Probablemente. porque por las maravillas de este universo maravilloso que en el que nos había instalado. Claro. Entonces, hay todo un... Siempre detrás de estos sabios hay pensamientos muy profundos. Ellos destinan su vida a eso porque están detrás de una verdad superior, quizás, Claro. ¿no? Sí. Y sobre eso mismo nos saltamos al 31, pero quiero recordar que la radio en Chile se crea el día 19 de agosto de 1922. Fíjate que a poco de partir la radio en Pittsburgh, tenemos al año siguiente el nacimiento de la radio en Argentina y al año siguiente después nace la radio en nuestro país. Y ahí tenemos dos pioneros, que son Enrique Sacié y también Jorge Quinteros. Enrique Sacié admiraba profundamente a Tomás Alva Edison. Incluso siendo joven no descansó hasta que obtuvo una fotografía autografiada del propio Edison para su colección. Sí, interesante. Mira, fue tal el reconocimiento hacia Marconi de las autoridades y Sí, claro. de todo el mundo que se le dio el premio Nobel en el año 1909. Imagínate. Un premio Nobel no se lo lleva cualquiera. Ya en el año 1901 había hecho ese experimento de la transmisión por el Atlántico. Claro, por Sí. eso mismo que ya era demasiado importante. Sí. Entonces, yo creo que Marconi tiene su mérito, indudablemente, claro, él y absolutamente. todo su equipo, ¿no es cierto? Pero también está Nikola Tesla, Sí. persona que yo admiro mucho, porque era de bajo perfil. Sí. Bajo perfil. Y él dijo, también le dieron el premio Nobel a Tesla por este mismo tema de la radio, Ya. pero él dijo que sí, que lo recibía con mucho gusto, siempre y cuando se lo quitaran a Marconi, Ya. porque él había usurpado de sus De sus conocimientos. conocimientos, claro. Claro. Ahora entiendo, yo no sé, tú me sacarás del error o no, que lo que hizo Tesla fue más bien teorizar sobre el tema de las ondas que podían servir para transmitir información o contenidos, pero nunca llevó esto a la práctica, me parece. Claro, exacto. Sino que fue Marconi quien lo Sí. materializó, ¿no? Claro, Marconi era más técnico, él era muy teórico, como tú bien dices, Claro. pero si no hubiera sido por Tesla, no Claro. llegan. Marconi no llega al resultado Entonces, que lo tuvo. habrían hecho sin duda en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces esto también opaca al amigo Graham Bell, que es el del teléfono, Sí. a Hertz, diría yo, y a Maxwell. Mm. Este despliegue maravilloso de Tesla porque se llevó todos los aplausos. Claro. Pero sin estos otros caballeros no habría podido llegar ahí. Fíjate que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando bien entrado ya del siglo XX. Claro. El que tú estás hablando del Vaticano es pleno siglo XX y otras cosas que... Y que ya había pasado la Primera Guerra Mundial también, estábamos entre medio de las dos guerras. Exactamente. Entonces, no hemos hablado en estos micrófonos de otro que fue de los próceres, Ya. que es el amigo, los Wright, los hermanos Wright. Ya. ¿Y por qué digo esto? Porque ya estaba la mesa servida, diría yo, para un conflicto. En todas estas cosas que hemos hablado, desde la máquina de vapor hasta nuestros días, o sea, hasta los días aquellos de comienzo del siglo XX, ya el mundo era muy parecido a lo que es hoy. Por supuesto que hay mucho más tecnología hoy día, Claro. pero había electricidad, había motores de combustión y faltaba algo importante para el transporte, que eran los aviones. Mira. No hay que olvidarse que en la Segunda Guerra Mundial, la primera quiero decir, entró Estados Unidos a poner orden en la casa ahí, Sí. porque los europeos estaban matando entre ellos. Sí. Entró Estados Unidos y de las cosas que habían en ese tiempo ya eran los aviones. Eran los aviones. Pero aviones de estos que uno ve en las películas románticas de por allá, bien lejos, ¿no? Absolutamente. Donde no tenían ni carlinga, porque el tipo iba con la cabeza al lado afuera. Claro. Entonces estos aviones se usaban como reconocimiento. No servían para más, pues si Claro. andaba muy lento. Pero se le ocurrió a algunos de estos caballeros ponerle bombas a estos aviones. Claro. Y ellos tiraban estas bombas del cielo, y como eran de reconocimiento y los que estaban abajo no podían llegar con los fusiles ni con los cañones al avión, ni siquiera les disparaban, lo veían pasar los enemigos nomás. Hasta que de repente estos aviones comenzaron a caer una bomba. Eso ya Esas sí llegaban al suelo, ¿no? esas sí llegaban a nosotros. Claro. Entonces, la electricidad, los motores, ¿en qué se traducen? En tanques. La electricidad, ¿en qué se traduce? En ayudar a que los tanques funcionen, porque hay todo un sistema eléctrico. Sí. La iluminación, en fin.
la radio, ¿en qué ayuda? En que te podías comunicar. Claro. Desde un avión podías tener una radio y como la comunicación era inalámbrica, que ese es el mérito de esta gente, Sí. inalámbrica, entonces tú podías ir en un avión, podías ir en lo que fuera y tenías cierto grado de comunicación. No nos olvidemos que la tragedia del Titanic fue por esos años Claro. y habría sido mucho peor si no hubiera podido avisar el Titanic que estaban en una emergencia y que se estaban hundiendo. Claro, fue a través de una comunicación telegráfica. Telegráfica. Claro. Bueno, pero fue comunicación. Pero fue inalámbrica finalmente. Exactamente, a eso voy. Entonces, yo creo que la revolución industrial, que bien se tiene ganado su nombre, nos está llevando a los albores de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se animaban tanto estos gobiernos a hacerla? Porque todos estaban ya con cierto grado de tecnología. Ujú. Y esta tecnología ellos la aplicaban a lo que es la guerra. Claro. Hemos hablado muchas veces en estos micrófonos de por qué la revolución industrial termina en la Primera Guerra Mundial. Porque ahí se para prácticamente todo lo que es desarrollo Sí. y comienza aquellos inventos que ya se habían hecho, manejo de los metales, pinta esta cosa, Así es. a destinar a lo que es la guerra. Ujú. Y cuando tú tienes que producir tanques, te olvidas de producir muchas otras cosas. Dejas de producir otras cosas y te vas a lo esencial, que es maquinaria para la guerra. Exactamente. Eso Y eso significa que la señora dueña de casa no tiene mayores adelantos para un Nada. vivir más fácil. Nada. No mejoran los buses para ir al colegio, sino que esa plata va a máquinas guerreras, digamos, más poderosas. Así es. Entonces, en el próximo capítulo, antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, me gustaría dedicar unos minutos a lo que son los hermanos Wright. Ujú. Bueno, yo he sido aviador toda mi vida y por lo tanto he volado contigo también. Sí, y tienes ahí un nexo y un sentimiento importante con la aviación, ¿no? Por supuesto. Mm. Entonces, ¿cómo cambió también las armas de batalla con los aviones? Sí. Esta Primera Guerra Mundial se le llama la guerra de trincheras. Y un soldado podía estar un año entero metido en la trinchera con su compadre muerto ahí al lado. Así es. Y así era. Dice Claro. que los olores en las trincheras eran insoportables, que los que le llevaban la comida no podían ni acercarse. Claro. Entonces, el mundo fue cambiando. Y vaya que ha cambiado a partir de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Así Pero es. si esa guerra se hizo, es porque el grado de tecnología del mundo había cambiado radicalmente respecto de las guerras napoleónicas y de antes, durante la Edad Media. Así es. Bueno, volviendo un poquito al tema de las comunicaciones, que es lo que hemos estado hablando en el transcurso de este programa, sin duda que las comunicaciones son fundamentales hasta el día de hoy. Hoy día todo se basa en la transmisión de ondas. Cuando uno tiene este equipo, que es el teléfono celular, también recibe ondas. Uno se olvida de esto, Por supuesto. pero funciona gracias a las ondas y uno recibe una importante cantidad de información. Por lo tanto, este legado de la revolución industrial, que fueron precisamente las ondas, están vigentes hasta el día de hoy y las seguimos usando en los más diversos ámbitos de la modernidad. Por supuesto que sí. Y eso va a seguir siendo por mucho tiempo. Claro. Ahora, Imagínate esas ondas que se lanzaron al espacio como en manera de enviar un saludo, un mensaje, claro, que han recorrido miles de millones de kilómetros por tantos años. claro, y a alguna parte van a llegar a tocar la puerta. En alguna parte van a llegar, claro. Claro. Fíjate que esto de las ondas electromagnéticas, bueno, hablábamos de que desde el microondas hasta las ondas, que son las más cortas, hasta la radio, que son las ondas más largas, Claro. hay unas que son las que se pueden ver. ¿Ya? Porque hay la onda de radio tú no la puedes ver, de microondas tampoco. ¿Pero cuáles son las que se pueden ver? Las ondas visuales, las que caen en el espectro entre los 380 Ah, ya. y los 700 nanómetros. Ujú. Esas ondas tú las puedes ver. Ya. Desde el violeta, que es la de onda más larga, hasta Ya. el color rojo, que es la Ya. onda más corta, Ujú. dentro del rango de eso. Por lo tanto, estamos todos emitiendo ondas aquí, Sí. pero no las vemos. Ujú. Pero sí las ondas visuales que caen en ese rango. Claro, lo más importante de todo, Juan, es que gracias a las ondas usted en la radio nos puede escuchar en este preciso momento o vernos en la televisión, ¿no es cierto? Claro, porque desde ya. Ahora, es interesante, sobre todo con los niños jóvenes que quizás nos están viendo, que se adentren un poco en Internet Sí. o en, qué sé yo, medios de difusión que hablan de este tipo y tratar de entender estas cuestiones. Porque cuando uno, por ejemplo, habla de las ondas electromagnéticas, onda electromagnética y te entra por aquí, te sale por acá. Sí, claro. Pero si tú te detienes un poco a entender por qué ocurre eso Ujú. y por qué les tomó cientos de años descubrirlo, porque la onda electromagnética no es que un día sacaron una piedra y aparecieron No, pero la teoría era que se proponía de que las ondas siempre han existido. Lo que pasa es que había que descubrirle y darle un uso, me parece, ¿no? Por supuesto. Y ese fue el mérito particularmente del amigo Marconi. Claro. Sí, el primer uso de estas ondas, comercialmente, digamos, Claro. así, fue a través de la radio. Claro.
porque antes estaba Heinrich Hertz y estaba Jacob Clerks Maxwell, que proponían la teoría respecto a las ondas, pero no las usaron en nada, Claro. sino que comprobaron que existían nada más. Claro, el que comprobó que existían en la práctica fue Marconi. Ya. Y Tesla, no se sabe cuál de los dos más, ¿no? Pero ellos, claro, ellos fueron los descubridores de esto. Claro. Pero uno puede descubrir muchas cosas. Mm. La materia oscura que hay en el universo, por ejemplo, sí, Claro. se descubre. Pero ¿para qué sirve esta cosa? No tenemos claro, no hay uso de la famosa materia oscura ni la energía oscura hoy. Un uso práctico. Sí. Hay que decir que el universo, el 6% del universo es la materia que vemos, que sabemos que existen. Pero hay un 94% de cosas que existen, pero que no las vemos. Claro. Y esto es la materia oscura. Y en eso están los científicos cabeceándose. Bueno, por eso va progresando la ciencia día a día y obviamente que siempre tenemos novedades al respecto. Como conclusión, Juan, entonces es considerada este tema de las transmisiones radiales de la onda como un importante descubrimiento que hasta el día de hoy mantiene su vigencia, pues nos permite comunicarnos de distintas formas. Hoy día, como explicaba antes, a través del celular, pero también hoy día mucha gente aún escucha radio y eso es a través de la onda electromagnética. Claro que sí. Ahora, eso también concitó un cambio violento en el mundo. ¿Ya? El tema de las comunicaciones famosas, donde tú puedes hablar, el teléfono le llamaban el fotófono. Sí. Ese fue el primero que inventó el amigo Graham. ¿Ya? Un fotófono, que podías tú hablar a pocas cuadras, pero funcionaba, ¿no? Funcionaba. Y era inalámbrico. Inalámbrico, claro, sí, ese era el mérito. Uh-huh. Y él no entendía por qué andaba esta cuestión, Sí. pero era de ver por aquí y por allá, se dio cuenta que eran estas famosas ondas electromagnéticas. Uh-huh. Entonces, hay tantas cosas que nos rodea que las ignoramos su funcionamiento. Pero basta dedicar quizás unas pocas horas y tú vas a entender de qué se trata y alguna buena idea se te va a ocurrir respecto de esto. Yo siempre a los chicos, cuando hacemos clases, les digo que el horizonte de conocimiento es infinito. ¿Ya? Es definitivamente infinito. Por lo tanto, que no se detengan cuando algo no entiendan. No es que detrás de eso no hay nada, sí hay. Basta que se esmeren, lo entiendan y ellos mismos pueden ser los precursores de ciertos inventos importantes que puedan, ¿por qué no?, llegar a cambiar un poco la humanidad. Así es. Quería el último minuto aprovecharlo para contar, ya que estábamos hablando de radio en el mundo, radio en Chile, contar un poco en breves minutos cómo fue el nacimiento de la radio acá en la provincia de San Antonio. Recordar que en el año 1935 comienzan las transmisiones una emisora que se llamó la Radio Instituto del Puerto, que transmitía desde un sector antiguo de Barrancas, y su primer programa lo hizo un inmigrante sirio que había llegado a principios de 1900, que era de apellido Zapag, Chucle Zapag, que instaló una tienda en San Antonio, venía de Homs, y él pagaba un programa en esa radio que se llamaba La Hora Árabe. Así partió en febrero de 1935 la radiotelefonía en San Antonio. Con el tiempo fueron saliendo más radios, y obviamente que hoy día tenemos el dial absolutamente poblado con emisoras locales y también emisoras nacionales. Claro que sí. Eso es lo que quería finalizar con esa poco la historia de la radio en San Antonio. Muy bien, pues. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias por haber estado esta semana con nosotros. La próxima semana hablamos de los hermanos Wright para hablar un poco de la historia de la aviación y cómo esto también ha impactado en muchas áreas y ámbitos de la humanidad. Así es. Gracias, Juan. Bien, pues hemos conversado con Juan Campino, el profesor director del Parque de la Ciencia, que como cada semana a través de Chilena FM y de TV Parque vamos adentrándonos en distintas áreas del conocimiento y también del progreso de la humanidad.